amados hermanos, saludos, amados amigos. Estamos una vez más aquí y desde aquí queremos entrar hasta tu casa para compartir esta hermosa programación que Dios nos ha permitido a nosotros y también queremos que ustedes las tengan con todos y cada uno de ustedes. Yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, que desde Las Terrenas, Iglesia Templo Bíblico, queremos compartir el Evangelio con todos ustedes. De inmediato vamos a permitir que nuestro hermano Freddy Belmar, desde Samaná, tenga una oración para dar inicio en este preciso momento. Adelante, Freddy. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para compartir tu palabra y para de esta manera estar en comunión los unos con los otros y principalmente estar cerca de ti. Te pedimos que tú bendigas todas las cosas que se hacen, que se van a hacer y que se harán, especialmente a través de tu Santo Espíritu. Nos pongas el deseo de participar en cada una de estas reuniones. Señor, te pedimos por el predicador. Úsalo conforme a tu voluntad. Háblanos y alimentanos a través de la predicación de tu palabra. Que sean tu voz hablando a través del mensajero de esta noche, de este día, Señor. Te rogamos que sea con nosotros. Necesitamos escucharte, necesitamos fortaleza tuya, necesitamos tu guía. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas dirigiendo todo lo que se va a hacer aquí. Guárdanos de todo mal, nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, también. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber escuchado esta hermosa oración, la cual nos encomienda en las manos del Señor, vamos entonces a tener la oportunidad de cantarle al Señor. Vamos a tener nuestro tiempo devocional, el cual le invitamos a ustedes también. Cantemos al Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor
te quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón,
Bien, aprovechando la naturaleza, aprovechando el lugar donde estamos aquí cerquita del mar, en lo que es Playa Bonita, vamos a tener esta hermosa canción grabada por el dúo Reyes Peña, En el mar del mundo yo tiro la red. Vamos a escucharla. Salían del mar, se retiraban para descansar. Pero Jesús llegó en aquel momento y le dijo a Pedro: tírala otra vez. Entonces Pedro bogó mar adentro, diciendo: en tu nombre yo la tiraré. Y cuando Pedro arrojó la red, llena de peces quedó de una vez. Ese milagro lo hizo temblar, y ante el maestro se fue a arrodillar y le decía: apártate de mí, comprende, maestro, que soy pecador. Pero el maestro le necesitaba porque le esperaba una gran labor. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. Y como hizo Pedro, voy con la palabra para que se salven millones de almas. Debo predicar este evangelio hasta que se escuche en el mundo entero. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. El Espíritu Santo bajó, de nuevo Pedro a la pesca volvió, mas no tiraba su red en el mar, porque era almas que iba a pescar. Y al predicar a Jesús con denuedo, muchos comprendieron que era la ocasión para dejar este mundo perdido y entrar por la puerta de la salvación. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. Y como hizo Pedro, voy con la palabra para que se salven millones de almas. Debo predicar este evangelio hasta que se escuche en el mundo entero. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. Y como hizo Pedro, voy con la palabra para que se salven millones de almas. Debo predicar este evangelio hasta que se escuche en el mundo entero. En el mar del mundo yo tiro la red, en nombre de Cristo yo la tiraré. Luego de haber escuchado esta hermosa alabanza por el dúo Reyes Peña, nos resta sentarnos tranquilamente y reposadamente y escuchar la palabra de Dios, que en esta ocasión está en la voz de nuestro hermano Pérez Millo, Samuel Pérez Millo, desde España para todos nosotros. Adelante, hermano. Quiero que leamos juntos 4 versículos de el Evangelio según Juan, capítulo 8. Vamos a extenderlo un poco más la lectura desde el versículo 30, Juan 8:30.
Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, si jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y este es el texto clave que yo quiero tomar esta mañana. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús se enfrenta con un pueblo religioso. La religión genera arrogancia y orgullo. Y cuando Él les habla de que necesitan una actividad en relación con Él y con su palabra que les haga libres, los religiosos se encuentran incómodos. Y dicen a Jesús: si nosotros somos descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, nunca fuimos esclavos de nadie. No es verdad. Los romanos habían conquistado todo el territorio y ellos eran siervos de Roma. Y Cristo les dice: mirad, solo es libre aquel a quien el Hijo hace libre. Es un texto conocido. Cuando estaba pensando en este versículo decía yo: qué cosa más simple, ¿cuántas veces se habrá predicado de este versículo? Pero tenemos un texto que desde su sencillez define claramente lo que es la vida cristiana. No necesitamos entrar en profundidades teológicas para ser edificados. Vale simplemente una reflexión sobre el contenido de este versículo para ser alentados, animados por Dios y salir de este lugar esta mañana gozosos por lo que somos y dispuestos a vivir conforme a ello. Tres cosas en el versículo. Primeramente, la obra. El Hijo os libra. En segundo lugar, el alcance. Solo cuando Él libra sois verdaderamente libres. Y finalmente, la vivencia. ¿Cómo puedo vivir yo la esfera de la libertad? Primeramente, la obra. Cuando se habla de libertad, necesariamente tenemos que contrastarlo con esclavitud. Porque la libertad es un tema muy relativo. Estamos viviendo en países de Occidente que decimos somos libres, democráticos, no tenemos. Otros encuentran libertad en un ambiente mucho más reducido. El asunto es necesario establecerlo mediante una comparación. Y la comparación es la esclavitud que en que el hombre se encuentra de forma espiritual. Quiero afirmaros, conforme a la Biblia, que el hombre es un ser esclavizado. Y es un ser esclavizado por el pecado. El pecado no es algo que está en torno al hombre, el pecado está en el hombre. Forma parte de su propia naturaleza. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 6 y en el versículo 17, nos dice: erais esclavos del pecado. Por tanto, el hombre que nace como hombre natural trae consigo la herencia espiritual del pecado y ese pecado le esclaviza. Si abres el capítulo primero de la carta a los Romanos y lees con calma el capítulo, especialmente a partir del versículo 24, te darás cuenta de en qué consiste la esclavitud espiritual del hombre. Y habla de mentes depravadas, habla de corazones corruptos, habla de prácticas de pecado tremendamente impactantes. Y nos dice el apóstol Pablo que esa forma de vida corresponde al hombre natural. Pero además hay algo más. Nuestra sociedad es una sociedad esclava del miedo. Yo creo que no hace falta que hablemos de esto, ¿verdad? No importa cuál sea el país, las autoridades están siempre en tensión, la policía alerta, porque pueden producirse atentados. E indudablemente el miedo forma parte de la experiencia natural del hombre. Pero frente a este estado de esclavitud, hay también un estado de incapacidad. El hombre que es esclavo es incapaz de liberarse de su esclavitud.
La situación de esclavitud del pecado es irreversible, porque la profecía de Isaías en el capítulo 14 y en el versículo 17 nos dice que hay un carcelero que no quiere abrir la cárcel, la puerta de la cárcel, a aquellos que están bajo su custodia, bajo su tutela de esclavitud. Y este es Satanás. Y hay una frase en la Biblia que resume claramente el estado de esclavitud del hombre, y el apóstol Pablo dice que a lo largo del capítulo 7 de Romanos, dice que él siente una necesidad. Él sabe que hay cosas buenas y quiere hacerlas. Él sabe lo que quiere Dios y quiere hacerlo. Él sabe lo que corresponde a una vida en consonancia con la Escritura y quiere hacerlo, pero se da cuenta que hay una fuerza interna dentro de sí que le lleva atado a un estado y a una actividad contraria a lo que él desea hacer. Y Pablo clama en ese capítulo 7 de la carta a los Romanos, versículo 24, miserable de mí. Y añade, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía algo más. El esclavo es un ser sin esperanza. Leía hace unos días un artículo pequeño sobre ciertas formas de esclavitud en el pasado y hasta realmente el tiempo muy moderno, muy próximo a nosotros, y realmente causa un tremendo impacto ver lo que el hombre es capaz de hacer esclavizando a otras personas. El esclavo, que era esclavo, no tenía ninguna esperanza. Marcados muchos de ellos con hierro al rojo, como si fuese una res de un ganado, no podían alcanzar la libertad, a no ser que su dueño magnánimamente le diese la condición de libre. Esclavos y sin esperanza. El hombre está en esa misma situación. Y la enseñanza de Pablo es muy clara respecto a esta experiencia. El apóstol dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, el versículo tiene una enorme importancia. Jesús dice a los esclavos espirituales, solo cuando yo os libere seréis libres. El texto es muy interesante porque da la impresión en la lectura tal como está, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, da casi la idea de un condicional, tal vez me libere, tal, es algo contundente. En el texto griego es enfáticamente afirmativo, solo cuando el Hijo os liberte sois libres, mientras tanto no lo sois. De manera que el modo de dar la libertad está vinculado necesariamente al Hijo. El Hijo es Dios manifestado en carne. Yo no voy a ocupar mucho tiempo esta mañana en hablaros de lo que es el Hijo de Dios, porque todos lo conocéis. Forma parte de la enseñanza de esta iglesia a lo largo del tiempo. Lo hemos repasado en nuestra escuela dominical de los domingos pasados. Hemos visto y hemos respondido con la Biblia a la pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios? Y ya que el versículo está en Juan, no necesito apartarme ni un milímetro de su evangelio para responder rápidamente a esta pregunta. Cristo, el Hijo, es el Dios eterno y admirable. Y leo el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y añade, todas las cosas que existen han venido a la existencia por su omnipotente poder. Es más, me dice que solo Él puede comunicar la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero avanzo un poco más y me doy cuenta que este omnipotente Dios, este maravilloso Dios, este admirable Dios, este Dios incomprensible para la mente del hombre, es el Dios de la bondad y de la misericordia. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amor y fidelidad son los parámetros que miden la presencia de Cristo en el Evangelio según Juan. Ahora quiero preguntarme, ¿cómo puede Cristo dar libertad? Y la respuesta tiene también una sencilla forma
que está contenida en 2 versículos del apóstol Pablo. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan, y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios viene en Cristo con un propósito: morir en la cruz. ¿Y por qué? Para propiciar la obra de redención y poder dar liberación a los esclavos del pecado que de otra forma no pudieran alcanzarla. Mira el versículo: el Dios infinito se hizo siervo. ¿Puedes entenderlo? Ser siervo significa venir para obedecer. Y un problema grave está en la teología de la obediencia en relación con Dios. Si las personas divinas son iguales en dignidad, en gloria, en vida, en eternidad, si las 3 personas divinas forman parte, subsisten dentro del ser divino y el ser divino es eterno, las 3 personas divinas son iguales. Ninguna de ellas manda y otra obedece. Pero la segunda persona de la deidad toma el vehículo que le va a permitir la obediencia, que es la forma de hombre. Se encarna, toma una naturaleza humana que subsiste en la persona divina del Verbo eterno de Dios. Y por medio de esa naturaleza, Él puede venir al estado de humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me da a entender el precio que Dios tuvo que pagar para libertar a los esclavos. Fue una obra establecida por Dios. Me sorprende. No puedo contemplar la salvación nunca sin admirarme de que el Dios de la Biblia, en su eterno decreto de todo cuanto hizo y existe, determina la salvación. Antes de que los cielos fuesen tachonados de estrellas, antes que los ángeles proclamaran a Dios adorándole en su trono, antes que nuestro mundo girase en su órbita, antes que los animales corrieran por las praderas, antes que los pájaros volasen en el aire, antes que el hombre anduviera por los caminos de la tierra, la Biblia dice que Dios determinó salvarnos. Y la Biblia lo dice con palabras extraordinarias: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya preparado, ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo viene para liberar. Y la liberación ocasiona un conflicto en la mente del hombre frente al plano de la deidad. Escucha la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, oye bien esto, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. De manera que la liberación consiste en dar vida al muerto, abrir la puerta de la cárcel al que no podía abrirla, y para eso Cristo Jesús el Señor, tomando una naturaleza humana, revistiéndose, haciéndose hombre, muere por los hombres en la cruz. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda que el esclavo no podía pagar. Escucha la Biblia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Escucha la Biblia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la muerte no es, como dije muchísimas veces, un estado de término, es un estado de separación. La muerte es la separación del hombre con Dios a causa del pecado. Y la paga del pecado es la muerte.
Y el Dios de la gracia es el Dios de la justicia. Dios no puede perdonar el pecado sin extinguir la responsabilidad penal que acarrea la comisión del pecado. Por tanto, si Él estableció que que la paga del pecado era la muerte, para poder dar vida al que por necesidad está muerto en delitos y pecados, ¿qué tenía que hacer? Ocupar su lugar en la cruz y morir por Él. La experiencia de la cruz me sorprende. Antecede a la cruz Getsemaní. Nunca puedo pasar por la cruz sin pasar por el portal que conduce a ella, que es Getsemaní. Y yo veo al Dios de la gloria tendido en el suelo, clamando con gran voz y lágrimas al que tiene poder que le librase de la muerte. Y dice, fue oído por su temor reverente. No en el sentido de que no iba a ir a la cruz, en el sentido de ser retomado de una situación de muerte espiritual a causa del pecado y volver a tener una relación con Dios. Y la cruz se produce, y el Hijo de Dios muere, y el sepulcro lo contiene, pero la tumba se abre para que Él salga victorioso al exterior. Y cuando Él sale al exterior, una de las primeras palabras que le oímos es esta: paz a vosotros. Había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando Él se levanta, extiende sus manos horadadas y le dice, aquí está el precio que yo he satisfecho para que tú tengas libertad. Por eso el texto es clave. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. En segundo lugar, el alcance de esa libertad. La victoria es el campo, o se produce en el campo espiritual. El hombre, a causa del pecado, tiene 3 grandes cadenas de esclavitud que no puede liberarse de ellas porque forman parte de su propia naturaleza, de su forma de vida. La primera gran cadena que esclaviza al hombre a causa del pecado es el yo. El yo es ese gran arrogante. ¿Quién es el hombre más importante en casa? Yo. ¿Y cuál es la persona más distinguida en la iglesia? Yo. ¿Y quién es el hombre que sabe más de esto? Yo. Ese yo soberbio, arrogante, orgulloso, es incapaz de perdonar al otro. ¿Sabes por qué? Porque significa dejar de cobrar una ofensa. Por tanto, ahí tienes en el mundo de creyentes incluso en quienes Cristo no vive potencialmente por su espíritu, son incapaces de perdonar. Y ese yo esclavizante queda liberado por la obra de Cristo en la cruz. Escucha la Biblia, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios ha sacado mi yo y en su lugar ha puesto el yo suyo, que es Jesucristo. Y mi vida ya no es mi vida natural, es la vida eterna que recibo por gracia mediante la fe en Jesucristo. La segunda gran cadena de esclavitud es la cadena de la carne. ¿Leíste las obras de la carne últimamente? Alguien dijo, bueno, hay unas cuantas que decimos, no, yo no soy así. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, no, yo no. No, posiblemente sí, pero no te das cuenta que espiritualmente es así. ¿Pero quieres otras? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Estamos ahí o no? Y luego otras cosas, orgías y cosas íntimas y personales. Pero ¿estamos involucrados en la cadena de esclavitud de las obras de la carne? Por supuesto que sí. ¿Cómo me libero? Escucha lo que dice Pablo en Gálatas 5:24. Los que han sido crucificados con Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Y ahí tienes la liberación. Lo que tú no podías hacer ha quedado sin efecto por Cristo mismo. De manera que en la cruz del Calvario, cuando tú recibes a Cristo, Cristo te libera de las obras de la carne, del poder
esclavizante de la carne. No se ha separado de ti, está ahí, te tentará, te seducirá muchas veces, pero tienes el poder de Jesús. Y la tercera cadena es la cadena del mundo. El mundo es un sistema bien organizado. A veces decimos el mundo es un desastre de... No, está perfectamente organizado. Es el cosmos diabólico, en oposición al cosmos divino, plenamente organizado en una sociedad cuyo Dios es distinto al Dios eterno, cuyas leyes son contrarias a las leyes de Dios y cuyo objetivo no es adorar a Dios, pero bien organizado. ¿Cómo me puedo liberar yo de la sociedad en la cual vivo y formo parte de ella? Escucha la Biblia. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo dice, solo yo puedo liberarte. Y una vez libre, ¿para qué? Bueno, una vez libre yo puedo servir a Dios. Hay muchos que dicen, yo sirvo a Dios, y están esclavizados porque no tienen a Cristo. No puedes servir a Dios porque es antagónico a la forma del pecado y sus consecuencias. De manera que servir a Dios solo es posible cuando Dios te libera del poder del pecado, te saca de la esclavitud, del yugo de esclavitud, y te introduce en la esfera de la libertad, mediante la cual puedes servir al Dios vivo y verdadero. No hay vida cristiana sin servicio. Si tú te niegas a servir, tienes que preguntarte si eres creyente. Porque el que vive a Cristo, que es siervo, no tiene otra opción que servir como Él ha servido. Somos libres para amar y perdonar. Eso es muy difícil, muy problemático, muy complejo. Escucha la Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oye, por favor, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. No está diciendo perdónale cuando te pida perdón. No, señor. Cuando te pide perdón estás cobrando la ofensa. Perdónale sin que te pida perdón. Y dice el versículo, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Dios me libra de las raíces de amargura que me hace pensar siempre en las ofensas de los otros hacia mí, no en las mías hacia los otros. Libres para vivir la unidad de la vida cristiana. Cristo ha fundado su única iglesia. Cristo incorpora a esa iglesia a todos los creyentes. Cualquier persona que ha creído en Cristo por medio de la fe y es salva por gracia es mi hermano en Cristo. Y uno de los grandes problemas que la iglesia de Cristo vive hoy es la enorme división que existe entre los cristianos. No estoy hablando incluso entre denominaciones, que no es posible aceptarlo bajo ningún concepto, porque son hermanos míos en Cristo. Entre personas del mismo grupo, de la misma condición, de las mismas iglesias. La iglesia está cayendo y ha caído en un pecado gravísimo de luchar contra el Espíritu Santo de Dios que hace la unidad. Cualquiera que lucha contra la unidad de la iglesia, cualquiera que se separa voluntariamente de sus hermanos en Cristo, automáticamente está luchando contra el propósito de Dios y contra la acción del Espíritu Santo. Y el apóstol dice que es prioritario en la vida mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios me libra para poder adorar sin formas, porque los que adoran tienen solamente una línea, un camino: adorar en espíritu y en verdad. Bueno, es que estos son excesivamente clásicos adorando. Solo cantan himnos del himnario tradicional y nada de instrumentos, solamente el viejo órgano de tubos o, en el mejor de los casos, un viejo armonio. Son raros y tú eres muy raro para ellos.
Pero la adoración es libertad en el espíritu. ¿Lo entiendes tú de otra manera? Hazlo para la gloria de Dios, siendo impulsado por el espíritu. Eres libre cuando las estructuras que los hombres ponen son derribadas por el poder del espíritu. Eres libre cuando tu vida no está condicionada por losas pesadas de la tradición. Eres libre cuando puedes decir a Dios: Señor, aquí estoy para rendirme delante de ti y adorarte en espíritu y en verdad. Hay muchas más esferas de libertad, pero no tengo tiempo. Permitidme la licencia de 3 o 4 minutos más esta mañana. Libres para esperanza. Yo creo que en el mundo de hoy la esperanza ha desaparecido, ¿verdad? Todos ponemos la televisión o leemos el periódico a ver qué dijo Donald Trump. Y decimos, vamos cada vez a peor. Y escuchamos otros programas y vemos otras cosas y decimos, qué mundo más inquieto. ¿Tienes esperanza de que el mundo va a cambiar? No lo creas. Lo que quiero decirte es que la esperanza que yo tengo no es esa esperanza. La Biblia me llama a los creyentes en Zacarías 9:12, prisioneros de esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Escucha la Biblia. Cristo es en vosotros esperanza. Solamente Cristo es esperanza, porque solamente Cristo libera. Por último, la vivencia. ¿Cómo puedo yo ser libre? ¿Cómo puedo sentir la libertad que Cristo ofrece en mi propia vida? Vuelvo al texto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego, tengo que incorporar al Hijo de Dios en mi vida para que Él opere en mí y me haga verdaderamente libre. Tiene que ver con Cristo, y solo es posible la libertad en la medida en que vivimos a Jesús. Yo quiero preguntarte si tienes a Cristo en tu vida. De otra manera, yo quiero preguntarte esta mañana, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Lo tienes en tu mente como asunto religioso? ¿Vives corriendo detrás de Él como si escapara? ¿O está en tu vida? Y está en tu vida solo cuando tú has dicho a Cristo, por medio de la fe, Señor, sálvame. Solo cuando tú has dicho al Señor, Señor, sé mi libertador, te entrego mi vida para disfrutar de esta verdad. Vivir a Cristo solo es posible en el poder del Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver contigo y conmigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Tiene que ver con nosotros, porque solo puedes vivir a Cristo cuando tienes tu vida rendida al control del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Parece que son dos cosas, ¿verdad? Una, andar en el Espíritu. Dos, no satisfacer las obras de la carne. Quiero decirte que es lo mismo. Lo voy a decir de otra manera. Mientras andas en el Espíritu, no satisfaces las obras de la carne. Luego el Espíritu Santo de Dios tiene una misión: reproducir a Cristo en tu vida, no solo su carácter, sino su poder. ¿Tú crees en el poder de Jesús? ¿Crees que Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra? ¿Crees que Cristo puede llevarte en triunfo siempre? ¿Crees que Cristo es el único elemento que tienes a tu disposición por la gracia de Dios para vivir una vida de victoria y decir, soy verdaderamente libre? ¿Crees eso? Hazte la pregunta esta mañana también tú, creyente de años, ¿dónde está Jesús? Solo Cristo tiene las herramientas de poder para libertar nuestra vida. Se cuenta que una vez un padre llevó hace muchos años a un taller de ebanistería a su hijo. Quería que el chico aprendiera el oficio y lo llevó al mejor taller de ebanistería de la ciudad. El jefe, el ebanista jefe, vio al chico y le dijo, mira,
estas son tus herramientas, y le dio un martillo y un escoplo, una trencha, un cortamaderas, y le dijo: aquí tienes una madera cuadrada, despacito, quiero que me la ponga redonda. Y el chico tomó el martillo, y a la noche solo había astillas, la madera había desaparecido. El día siguiente, 3/4 de lo mismo, y todos en el taller se burlaban un poco del chico y le decían: dale, dale, que lo conseguirás. Un día el jefe del taller salía para hacer una gestión, y el muchacho se acercó y le dijo: señor, ¿me podría prestar sus herramientas? Y uno de los operarios viejos del taller lo miró y le dijo: chico, tú no necesitas las herramientas del maestro, necesitas las manos del maestro. Esto es lo que yo necesito esta mañana. Yo quiero decirte que esta mañana siento cada vez más. Estábamos cantando alabanzas al que está sentado en el trono, y yo he sentido el impacto de Dios en mi vida, que me decía: ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿En qué descansa tu poder para el ministerio? ¿Por qué motivo haces lo que estás haciendo? Y yo tuve que decir al Señor en el silencio de mi alma: te necesito, Señor, porque quiero ser verdaderamente libre. Libre para hacer lo que tú me digas, pero sobre todo libre para glorificar tu nombre en un mundo en tinieblas. Yo voy a pediros un instante de recogimiento personal. Quiero hacer una invitación esta mañana a todos los presentes. En primer lugar, quiero preguntar a aquellos que habéis venido hoy tal vez por primera vez, o estáis viniendo más o menos, pero no tenéis a Cristo en vuestra vida, no habéis tenido un encuentro con Jesús. No habéis dicho al Señor: Señor, Señor, aquí estoy, sálvame. Yo quiero invitarte a que tú hagas una oración sencilla, no importa cuáles son las palabras que tú tengas, da lo mismo. Pero di al Señor: Señor Jesús, te necesito, perdóname y sálvame. Hazlo con fe. Dile a Cristo: Señor, no quiero salir esta mañana de este lugar tal como he entrado. Quiero disfrutar una vida distinta contigo en libertad. Bien, una vez más, luego de haber escuchado este hermoso mensaje, tremendo mensaje, el cual te invita a ti a conocer a Dios y seguir a Dios como Salvador, vamos a escuchar un trío de una hermosa canción que encabezada por Jacqueline, Grecia y Gray, quien nos dicen: fue por su gracia fuimos alcanzados, por su gracia somos salvados. Viniste a mi encuentro.
Bien, ahora también tenemos una agrupación que nos dice que Cristo vive. Y si Cristo vive, Él tiene vida, una vida en abundancia y quiere compartirla contigo. De hecho, Él murió en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y la tengas en Él. Así que vamos a escuchar estas hermosas letras con la canción Yo sé que Él vive. La tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas el creador? ¿Quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo? Si no puedes, confiesas que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro en el inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantar
Bien, también este espacio llega a todos ustedes a través de esta plataforma y le invitamos a que den like, a que se suscriban y que la compartan con las demás personas. También pueden seguirnos en Instagram, como también en Facebook, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas, Instagram, Facebook y YouTube. Bien, hemos escuchado este potente mensaje y hemos escuchado estas canciones, las cuales nos invitan a meditar, a reflexionar. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús y por su gracia somos salvos. Por su salvación podemos tener la vida eterna. Así que busca a Jesús, no espere más tiempo. Busca a Jesús para que en Él tenga la vida eterna. Es simple, pídele al Señor perdón, pídele al Señor que borre tus pecados y pídele que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Vamos a llamar a nuestro hermano José Toribio desde Santiago, cariñosamente Oche. Adelante, Oche. Oremos para dar gracias a Dios por este tiempo con su palabra. Soberano y Padre eterno, estamos agradecidos, Señor, por su palabra, porque ella es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Y rogamos en el nombre de Jesús, de que al escuchar su palabra, Señor, vayamos a nuestros hogares, meditemos en ella y pongamos en práctica, Señor, sus mandatos. Agradecido, Señor, porque nos ha permitido estar en comunión los unos con los otros y participar, Señor, de este culto. Se lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. Bien, con esta oración concluimos esta programación en este tiempo, esperando que como para mí fue de bendición, también lo sea para ti. Si te gusta, compártelo y dale like. Gracias y será hasta la próxima. Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas te sigue invitando a que siga sintonizando y siga compartiendo estos servicios con todas las personas. Dios te bendiga y hasta el próximo domingo.